Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener hoy un video súper interesante acerca de algo que pasa solamente una vez cada 7 años. Estamos terminando el año de la Shemitah. Se acerca el día de Rosh Hashanah, el principio del año judío, de acuerdo al calendario de la creación de Adán, porque ya saben que nosotros tenemos 4 fechas marcadas como Rosh Hashanah. Pero el día del juicio es el primer día del séptimo mes, que es el mes de Tishrei. Y un día antes, el 29 de Elul, sucede algo muy interesante que pasa una vez cada 7 años. Vamos a ver la profundidad de la Shemitah, lo que implica en la historia, lo que implica cósmicamente y, sobre todo, vamos a tener un aprendizaje de cómo manejar los ciclos en nuestra vida. Vamos entonces a ver la Shemitah y los ciclos cósmicos. Comenzamos. La Torá nos dice lo siguiente: Shamot kol baal mashe yado asher yashev re'eu. Cada dueño deberá soltar, lishmot, soltar. Mashe yado asher yashev re'eu, el préstamo de su mano con el cual está sosteniendo a su compañero, a su igual. Lo igoset re'eu ve'et achiv, no puede presionar el dueño de la deuda a su compañero, a su hermano, kikara shemitah la Hashem, porque fue promulgada, fue llamada la Shemitah, el año de cesar para Hashem. Entonces vamos a ver la profundidad de esto. La palabra Shemitah es lo contrario en hebreo a Achzaká. Es el antónimo de Achzaká. Y es muy importante que digamos las palabras en hebreo y las traduzcamos al español, porque de tal manera podemos realmente entender la base de lo que estamos enseñando. Leachzik es tomar con fuerza. Cuando tú tienes algo en tu mano y lo sostienes, en hebreo se llama leachzik. Y cuando sueltas, se dice en hebreo bíblico lishmot, soltar. ¿Qué pasa acá? Cada 7 años, la Torá nos marca el fin de un ciclo agrícola, un ciclo económico y un ciclo cósmico también. El número 7, nosotros sabemos que tiene un significado muy amplio y muy profundo de acuerdo al judaísmo, desde el punto de vista revelado, pero también desde el punto de vista más profundo, más oculto. El número 7 se refiere a todo lo que sucede en el universo creado, todo lo que tenemos en este mundo donde nosotros nos encontramos, se va moviendo a través del concepto del 7. Por eso tenemos 7 días en la semana, por eso tenemos 7 años para el ciclo de Shemitah y también tenemos 7 ciclos de 7 años hasta llegar al Yobel, que es el jubileo, el año 50, que fue apenas hace unos cuantos años. Pero ahora estamos en el ciclo de Shemitah, que es este ciclo menor de 7 años. ¿Qué sucede? Hay un problema con ser Baal, con ser un dueño, con considerarte a ti mismo alguien que tiene un dominio sobre los demás o alguien que tiene un dominio sobre la tierra. Porque esto nos genera el error de pensar que nosotros mandamos, o incluso el terrible error de tratar de manipular o de gobernar a otras personas. Por lo tanto, la tierra de Israel fue repartida. Cuando entró Yoshua con las 12 tribus a la tierra de Israel, se reparte la tierra y cada familia, cada persona, cada individuo recibe una pequeña porción de tierra para trabajarla, para vivir en ella. Pero al final, el verdadero dueño de la tierra no es ese ser, ni su familia, ni sus descendientes. El verdadero dueño de la tierra es el patrón del mundo. Pero cuando a uno le empieza a ir bien, cuando empiezas a ganar dinero, cuando empiezas a tener éxito, cuando empiezas a acumular posesiones, te empiezas a sentir que tú eres el dueño,
que tú mandas y que las cosas se hacen de acuerdo a tu poder o tu inteligencia. Y entonces, para evitar esto, cada 7 años, Hashem nos prohíbe trabajar la tierra. No podemos arar, no podemos cosechar. Tenemos que dejar que la tierra dé su fruto solita, si es que lo da. Y cualquier persona que quiera entrar a tu campo, cualquier persona que quiera entrar a tu lugar de siembra, de cosecha, y tomar una fruta de tu árbol o de lo que está creciendo ahí en la tierra, tiene todo el derecho y tú no lo puedes impedir. Tienes que simplemente dejar la puerta abierta. Y esto te ayuda a recordarte que tú no eres el dueño y que tienes que trabajar y que te tienes que esforzar, pero tú no eres el dueño. Y esto es tan importante que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel fue exiliado de nuestra tierra, de la tierra de Israel en su momento, en la época del primer templo, fue específicamente por no cumplir a cabalidad esta mitzvah, este precepto. Y por lo tanto fuimos exiliados 70 años, otra vez el número 7, por las Shemitot, los 10 ciclos de Shemitah, que representan las veces que no se cumplió la mitzvah de Shemitah cabalmente. Y esto todavía sigue sucediendo hoy en día. En Israel se hace Shemitah. Hay una discusión amplia si es que se tiene que dejar descansar la tierra hoy en día o no, dado que no tenemos la posesión completa de la tierra de Israel, no tenemos el Bet HaMikdash, no tenemos el santuario en Jerusalén. Sin embargo, se sigue cumpliendo. Y hace unos cuantos meses, cuando estuve en Israel y fuimos manejando por carretera, es increíble ver los campos vacíos, con letreros enormes que dicen: en este campo se cuida las leyes de Shemitah. Shemitah comienza el primer día del séptimo año y termina el último día del séptimo año. Es decir, desde el primero de Tishré del séptimo año, en este caso nosotros, el año 5782, que correspondió a los años 2021 y 2022 del calendario occidental, y terminó, o va a terminar, el 29 de Elul de el año 5782. Pero más allá de lo técnico, esto te ayuda a ubicarte. Así como el séptimo día de la semana te ayuda a ubicarte en cuanto a que no es tu trabajo lo que te da tu éxito, no es tu trabajo lo que hace que tengas más o menos. También con respecto al ciclo agrícola, no eres dueño de la tierra, pero hay algo más. Al final de Shemitah, el último día de Elul, el último día del año, de acuerdo al ciclo agrícola, se perdonan todas las deudas. El libro de Mishlé del rey Salomón es un libro que contiene muchos consejos de vida y también, en particular, muchos consejos que tienen que ver con el bienestar y el bienestar económico. Y uno de los grandes consejos que está en el libro de Mishlé nos habla de que hay que evitar a toda costa tener que pedir dinero prestado. Hay que hacer todo lo posible por evitar los préstamos. ¿Por qué? Porque la persona que debe dinero se termina convirtiendo en esclavo de aquel que le prestó ese dinero. Eved lo ve, leish malve. Quien toma prestado termina esclavizado a quien le prestó dinero. Porque cuando uno presta, sí se mantiene un vínculo que mal utilizado puede ser muy manipulativo, aunque el préstamo sea sin intereses. Y también para la propia persona que presta el dinero se puede llegar a entender que tiene un poder sobre la persona que le pidió ese préstamo. Por eso el último día de Shemitah, la Torah da la obligación de soltar, de dejar ir, de soltar, de liberar. Y esta mitzvah es extremadamente importante. Hoy en día, desde la época del Talmud, se estableció que tristemente, como la gente dejaba de prestar dinero en el año de Shemitah o cerca del año de Shemitah por miedo a que nunca lo pudiera recuperar. Entonces, los sabios de Israel establecieron que los dueños de las deudas pueden soltar su deuda y dar la deuda a la institución, a una institución pública que es el Sanedrín,
los ancianos, los 70 ancianos, y ya no es una deuda particular, solo se anulan las deudas entre particulares, no las deudas con una institución como el Sanedrín. Y esto es una de las mitzvot rabínicas que nos demuestran cómo a veces los sabios de Israel hicieron estrategias para que no tuviéramos que romper las leyes de la Torah y también evitar que dejáramos de prestar y de ayudar al prójimo. Pero aún así, según muchas opiniones, hay una mitzvah de dejar la deuda, de soltarla, de no ir a hacer este documento que se llama Pruzbul, que en español significa, la palabra es Babilonia, significa documento de libertad. No hacer el Pruzbul o no hacer el Pruzbul sobre todo lo que te pertenece, para acordarte que tienes que soltar la deuda, para acordarte que tú no eres el dueño, para acordarte que no debes de tener o de sentir un poder sobre los demás. Y ahora vamos al tema cósmico. Es muy interesante, pero si hacemos un estudio histórico, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad, en el año de Shemitah, han pasado cosas muy interesantes, muy interesantes. Aparentemente hay un ciclo cósmico que hace, sobre todo en cuanto a lo económico, que las situaciones de gobierno o de las situaciones de poder económico en el mundo se reestructuran más o menos cada Shemitah. Simplemente, para poner un ejemplo, las últimas Shemitot que ha habido, que fueron en el año 2015, en el año 2008 y en el año 2001, de acuerdo al calendario occidental que nosotros tenemos, fíjense qué es lo que pasó. Ustedes fíjense, no me escuchan a mí. ¿Qué pasó en septiembre del año 2001? ¿Y qué pasó en septiembre del año 2008? ¿Y qué pasó alrededor de septiembre del año 2015? ¿Y qué está pasando en este momento, económicamente hablando, en septiembre del año 2022? Todos son Shemitot. Y nos podemos ir más hacia atrás. Pero justo cuando se hacen burbujas económicas, justo cuando la gente empieza a gastar dinero como locos y se hacen burbujas que generan una inflación anormal en el mundo, se dan estas caídas, se les llaman crashes, estas caídas, estas rupturas de las burbujas económicas, y se vuelve a generar una situación, entre comillas, de crisis, que nos hacen darnos cuenta que no dominamos, que no mandamos. No hay que dedicarle la vida a acumular poder y a acumular riqueza, en serio, de verdad. Para todos los que ya tenemos un poquito más de 40 años, nos podemos dar cuenta cómo esa acumulación, supuesta acumulación de poder y riqueza, se pueden ir en un instante. Se pueden perder tantos años de salud, de juventud, que la gente termina invirtiendo en algo que por supuesto es necesario, que es el dinero, que son pues los recursos económicos, pero que al final no son lo más importante. Y es muy probable que nos va a tocar exactamente igual que en los últimos ciclos de Shemitah, una recesión económica importante que nos recuerda que no mandamos. Hay que soltar, hay que dejar ir. Por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que buscar tener lo necesario para vivir bien, con decencia, con humildad, con rectitud, pero no tratar de ser dueños de un futuro que ni siquiera existe, o tratar de dominar nuestra vida con un concepto al cual le llamamos dinero o posesiones, que en verdad no es lo que nosotros le damos, el poder que nosotros le damos. No tiene el poder que nosotros tenemos. Mejor acumulemos memorias, acumulemos una forma de vida que nos haga estar orgullosos de nosotros mismos cuando cumplamos nuestro gran ciclo, cuando terminemos nuestra vida en esta tierra, cuando seamos grandes, cuando seamos, como se dice en ladino, cuando lleguemos a viejos, que podamos ver la entrega a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras parejas,
acumulemos cercanía, acumulemos buenos recuerdos, acumulemos buenas memorias y tomemos buenas decisiones. Shamot, suelta lo que no es importante. Suelta la idea de que tú mandas. Shamot kol baal, deja ir y enfócate en lo que de verdad importa. Y si tienes problemas y si tienes dificultades, seguro que con este enfoque de vida, por lo menos vamos a tener un poco más de oportunidad de verdad salir adelante. Esos son los ciclos cósmicos de la Shemitah, del Yobel, y este año, en Rosh Hashanah, vamos a aprender a soltar y a reenfocarnos en lo único que de verdad importa, nuestro vínculo con el Creador del universo y con los seres que nos rodean. Shana Tová Umetuká, que tengamos un año bueno y dulce. Gracias por volvernos a acompañar una vez más. Gracias por sus comentarios. Quiero decirles, muchas veces hacen ustedes preguntas de ciertos capítulos, de ciertos episodios, y luego las contestamos en otros capítulos, en otros episodios. Por favor, échenle un vistazo a los videos, a los últimos videos que hemos puesto, sobre todo el último video que hizo su servidor, donde encontramos muchas respuestas a las preguntas que han surgido al video sobre las 12 tribus de Israel, y pusimos el título El verdadero significado del pueblo judío, y ahí respondimos muchas de las preguntas de aquel video, que ha tenido una respuesta, la verdad, inesperada, pero también muchas decenas, si no cientos de preguntas y dudas que hemos tratado de contestar en el otro video. Y si surgen preguntas de estos videos que estamos haciendo, esperen, es muy difícil para mí contestarles en los comentarios, pero sí los leemos, les ponemos mucha atención y respondemos tanto en los videos que hacemos en vivo como en videos posteriores que hacen alusión a las preguntas que nos han hecho en otras ocasiones. Si Dios quiere, nos vemos la próxima.